Bendiciones con todos. Tema 17. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el rey Saúl hace un juramento apresurado. Y utilizamos 1 Samuel capítulo 14, versículo del 24 al 52. La segunda parte del capítulo 14 habla del efecto de un voto necio y apresurado que hizo el rey Saúl en medio de su desesperación por el ataque del enemigo. Escuche lo que dice el versículo 24 de 1 Samuel capítulo 14. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Imagínese hacer las cosas sin la dirección de Dios, al apuro. ¿Cómo voy a ir a la guerra? ¿Cómo voy a mandar a la guerra a mi ejército sin probar alimentos? ¿Sí? O sea, mandó a la guerra un ejército débil. ¿Sí? Y eso no puede ser posible. ¿Cómo se gana una batalla, una guerra, si el ejército no está alimentado? El rey Saúl puso a ayunar a todo el pueblo como una forma de ganar el favor de Dios. Sin duda, el ayuno es un arma espiritual, por supuesto, pero no lo hizo. Más bien, usó el ayuno como un amuleto. Si se da cuenta que está utilizando Saúl cosas como amuleto, ¿se acuerda del arca? Ahora un ayuno, buscando que Dios fuera favorable. Pero el verdadero propósito del ayuno no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que nos humillemos ante Él para buscar su voluntad. Eso es muy diferente. Saúl no convocó a un ayuno voluntario, sino que hizo un pacto en nombre del pueblo y los comprometió a todos. Por tanto, en lugar de que el ayuno fuera una bendición, se convirtió en una carga. No solo los israelitas estaban peleando sin haber comido, sino que corrían el riesgo de recibir una maldición si rompían el voto. Escuche lo que dice el versículo 25 y 26. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Mire qué cosa. El ejército de Israel se hubiera beneficiado de la energía de la miel en ese momento de batalla. Sí, porque la miel da energía, pero no pudo hacerlo por un juramento apresurado. Estaban peleando en ayunas. ¡Qué locura! Lo cual los debilitó, los puso débil. Y allí tenían la miel para recuperarse, pero había ahí un bot. Tenían miedo al bot. Maldito el que probaba alimento. Por lo más delicado fue que Jonatán no estaba presente cuando Saúl hizo el juramento, y él sí comió miel. Dice el versículo 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel, y llevó su mano a la boca, y mire, y fueron aclarados sus ojos. Recuperó su energía.
Mal, mal hizo el rey Saúl con ese voto. El resultado de comer miel en ese momento fue ojos aclarados, que literalmente significa iluminados con la luz. Cuando uno está débil o desfalleciendo, los ojos se apagan y uno no puede ver con claridad. Mire lo que dice el Salmo 38, versículo 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. En ese estado se encontraban los israelitas, debilitados por el hambre, pero aún así seguían luchando y persiguiendo al enemigo. Necesitaban alimento, pero nadie se atrevió a probar de la miel, excepto Jonatán. Todos esperaban que él muriera o le pasara algo malo, pero cuando comió miel, se le iluminaron los ojos, se reanimó con el azúcar de la miel. Qué terrible es hacer votos a la ligera, ¿no es cierto? ¿Cuánto hemos perdido cuando hemos tomado decisiones solos por la emoción del momento? Jonatán no sabía nada sobre el juramento hasta que se le contaron sobre el asunto. Mire el versículo 28 de 1 Samuel capítulo 14. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía, dice. ¿Cuál fue la reacción de Jonatán? Él se molestó por el voto vano que había hecho su padre y la carga innecesaria que había puesto sobre los hombros de sus hombres. Miren lo que dice el versículo 29 y 30. Respondiendo Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Tremenda consecuencia, ¿sí? Pero veamos otra. Hubo otra consecuencia negativa en el voto impulsivo de Saúl. Dado que el pueblo tenía gran hambre por conseguir peleando sin haberse alimentado, al final del día muchos comieron algo que no debían. Sí, mire, escuche el versículo 31 y el 35. E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los desgollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Mire, el tanta hambre que tenían, tan cansados que comieron con sangre, que era prohibido comer con sangre. Líderes, gobernadores de la tierra, tengan presente en no tomar votos a la ligera, de tomar decisiones sin consultarlas a Dios, sin pensarlas, sin analizarlas bien. Miren lo que le pasó al rey Saúl. La Biblia dice que la carne no se puede comer con sangre. Levítico capítulo 17, Hechos capítulo 15, Levítico capítulo 3, versículo 17. Escuche lo que dice. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Y Deuteronomio capítulo 12, versículo 23 dice: solo asegúrate de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no has de comer la vida juntamente con su carne. ¿Qué les parece? Es la orden de Dios. Cuando Saúl se enteró de lo sucedido, él sabía que este pecado les podía costar caro al pueblo de Dios. Por lo tanto, se dispuso a hacer un sacrificio para cubrir el pecado del pueblo.
Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 14, versículo del 33 al 35. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Saúl creía que esos sacrificios eran suficientes para apaciguar a Dios. Por lo tanto, él llegó a creer que el Señor le sería propicio para acabar con los enemigos de una vez por todas. Mire lo que dice el versículo 36 y 37 de 1 Samuel, capítulo 14. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos a Dios aquí. Sabiamente el sacerdote aconsejó a Saúl buscar primero la voluntad de Dios antes de seguir con sus planes. Versículo 37 dice: y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Saúl obtuvo respuesta de Dios en ese momento. Él supo que había algo que no estaba bien. Por lo tanto, comenzó a indagar. Versículo 38 y 39 dice: entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que, aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Porque el pueblo sabía lo que había pasado. Sabía que Jonatán había comido miel. Como nadie se confesó ni salió a luz algún pecado, lo dejaron a la suerte para que Dios revelara dónde estaba el problema. Versículo del 40 al 42, miren lo que dice. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te parece. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Hasta ese momento la información a Saúl lo que había hecho Jonatán por ignorancia. Versículo del 43 al 44 de 1 Samuel capítulo 14 dice así: entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y le dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Saúl se había atado con las palabras de su boca, comprometiendo a su hijo. Estaba dispuesto a poner a su hijo a la muerte, pero el pueblo no lo permitió. Más bien, Jonatán era el héroe. Mira lo que dice el versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán.
conquista de la tierra. En ese día Saúl ya no peleó contra los filisteos, pero a partir de ese momento el rey comenzó a hacer guerra contra los pueblos que aún no habían logrado sacar de la tierra y contra aquellos enemigos que los saqueaban. Versículo 46 al 48 dice: y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar, después de haber tomado posesión del reino de Israel. Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Había llegado el momento de tomar posesión de las tierras que habían quedado sin conquistar desde los tiempos de Josué. Pero los enemigos más difíciles fueron los filisteos. Versículo 52 dice: y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo, lo hacía parte de su ejército. Así formó Saúl su ejército, tomando para sí a los mejores hombres del reino, tal como lo había advertido el profeta Samuel. Ahora, la familia de Saúl. En este contexto, la Biblia presenta a la familia de Saúl y al jefe de su ejército, quien también era un familiar. Dice el versículo 49 al 51 lo siguiente: y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de las dos hijas eran el de la mayor Merab, el de la menor Mical, y el nombre de la mujer de Saúl era Aionán, hija de Ahiamás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? ¿Se da cuenta de tomar decisiones apresuradas, decisiones por pasión, sin consultar a Dios, sin hacer un análisis primero? Como Saúl, por el pueblo que se opuso, se salvó Jonatán, su hijo, el príncipe, porque él estaba dispuesto a morir por su voto imprudente que hizo. Mire cómo aprendemos en la palabra del Señor, cómo nos enseña cada día estas verdades, ¿sí? Que debemos consultar todo al Señor, debemos pedir dirección a Él, debemos venir a la palabra para que la palabra nos llene de conocimiento y sabiduría y podamos tomar las mejores decisiones. ¿Qué les parece? Bueno, usted que está escuchando esta palabra y a lo mejor ha tomado malas decisiones en su vida y eso le ha llevado al fracaso. Y al escuchar esta palabra, dice, no, todo es con Dios, todo es consultando a Dios. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, que es el primer paso que usted tiene que dar para venir a los pies de Cristo, para que el Señor lo dote de sabiduría y haga las cosas conforme a su voluntad. Repita la oración con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Ahora, lea la palabra, estudie la palabra, medite en la palabra, deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque aplicarla, busque obedecerla y después predicarla. Haga una lista de peticiones, cante, adore al Señor, al único Rey Todopoderoso que le dota de sabiduría para hacer las cosas bien.
Y lo invitamos a la iglesia para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy tu palabra nos ha enseñado que debemos buscarte a ti, que debemos buscar tu dirección, que debemos dejar a un lado la emoción y la imprudencia para no cometer errores que dejan marcada muchas veces nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta tarea, en esta labor. Que tu Espíritu Santo nos haga germinar en la palabra en nuestras vidas, llenándonos de conocimiento y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Espíritu Santo, derrámate en la iglesia, derrámate en cada persona que escucha y pone en práctica tu palabra, Señor. Bendice esta palabra, hazla germinar para gloria y homenaje a tu nombre, y que dé excelentes resultados. Oramos con acciones de gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta maravillosa palabra. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.